Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas. Qué bueno cuando coincide la temática político-institucional con las calidades de nuestro invitado. Vamos a hablar de migración, por supuesto, vamos a hablar de corrupción, vamos a hablar de marchas verdes. ¿Con quién? Con el secretario general de la Fuerza Nacional Progresista, pero que además de ser un excelente articulista, lo leo con avidez en el Diario Libre, también es un ex director de migración que maneja muy bien el tema, fundamental tema de la migración en la República Dominicana. Todo un placer recibir aquí a José Ricardo Taveras. Y siempre para mí, Pablo, tú sabes que yo soy parte de tu fan club. Entonces, y eso se agradece. Cuando tú me invitas, yo me siento muy honrado. No, ustedes prestigian mi programa. Muchas gracias. De hecho, los programas son sus invitados. Programas como este, uno está aquí solo representando al soberano. Ese es nuestro trabajo. Bueno, Fuerza Nacional Progresista. Hablemos de la Fuerza Nacional Progresista. ¿Cómo está el partido de Don Vincho? Bueno, el partido de Don Vincho... Que cumplió 86 años. Mis felicitaciones de siempre. Sí, el pasado martes fue un día muy especial. Le damos gracias a Dios porque la verdad que el doctor Castillo le ha tocado cargar pesado. Y ha sido un capitán de tormentas en la vida nacional. Se estrenó siendo el brazo derecho de Balaguer en el manejo del expediente militar en el relevo de la tiranía. Y estuvo detrás de muchos acontecimientos y de ahí en adelante las tormentas nunca cesaron. Y obviamente un tipo de ejercicio político de ese tipo deja heridas, deja huellas. Y un gladiador político. Un gladiador. Es un gladiador. Y además, usted puede estar de acuerdo. Ha sobrevivido a sus enemigos. Y con la gracia de que el tiempo le ha ido dando la razón. Y como dice él, para desgracia. Porque le encantaría que le dijeran, usted se equivocó. Pero el tiempo ha sido penosamente testarudo, dándole la razón en muchas de las advertencias que ha hecho. Por lo menos en un par de temas donde yo le saco la comida aparte. Tenemos nuestras diferencias, como con Pellegrini y Vinicius, pero es normal, la verdad es que es normal. Hay grandes aciertos y sobre todo uno reconoce la vehemencia del doctor Castillo y la consistencia, la constancia. Está el triunfo. Pero la gente se pregunta, ¿por qué un partido, primero con el liderazgo de don Vincho, con un liderazgo mediático importante, un poder de influencia en la opinión pública y la publicada, no logra traducir eso en mayor niveles de apoyo electoral? Aquí las elecciones uno vio situaciones casi risibles de candidatos. Pero ¿y esta señora quién es? Pero este no tiene problema. ¿Y quién es este muchacho? De repente, entonces, es que los resultados electorales no me dan. ¿Qué está pasando? ¿O con la fuerza o con el mercado electoral dominicano? Por favor. Bueno, eso tiene muchísimas razones. El doctor Castillo, de pasar a ser el heredero designado de Joaquín Balaguer en un documento, una carta que le remitiera en 1978 desde Miami, donde le pedía que asumiera el liderazgo del partido, y en la que él se negó sobre la base de explicar que tendría que confrontar con una serie de fuerzas que en ese momento cohabitaban en el Partido Reformista. Heredera de aquellas incontrolables. Exactamente. Entonces, y que eso finalmente lo podía llevar a confrontar con el mismo doctor Balaguer eventualmente, y decidió formar tienda aparte. Pero él incluso hizo un diseño de su partido. Dijo, bueno, que iba a ser una fuerza de testimonio y eventualmente una fuerza de relevo. Cuando hablaba del testimonio, se refería a que mientras hubiesen espacios de liderazgo tan enraizados como lo que tenían Balaguer, Juan Bosch, Peña Gómez,
era difícil el desarrollo y el tiempo le dio la razón. Se murieron siendo el eje de la política nacional. El hecho de que haya sido Leonel Fernández el heredero del doctor Balaguer, en la práctica, en los hechos, quitó esa herencia a don Vincho de alguna manera. Bueno, pero ¿quién llevó al doctor Balaguer a apoyar al doctor Leonel Fernández? Bueno, fue parte del grupo que tuvo algún tipo de influencia, pero fue una decisión del doctor Balaguer que no podía hacer otra cosa. En la etapa en que eso estaba en pruebas de laboratorio, que no estaba aprobado por la FDA. Sí. Eso fue fundamentalmente un diálogo entre Joaquín Balaguer y el doctor Vincho Castillo. ¿Cómo se fue dando eso? El doctor Castillo incluso hizo una conferencia en la que delante de Jacinto Peinado designó cuál debía ser la salida al Partido Reformista, que era la alianza con el Partido de la Liberación Dominicana, y que debía ser el candidato Leonel Fernández. Ellos internamente conversaron al respecto. Balaguer se hizo leer, según la persona que le leía, más de 8 veces esa conferencia. Y eventualmente se produjeron conversaciones y a partir de ahí se comenzó a mover el tren. Don Vincho tuvo algún tipo de influencia en una decisión, pero que fue una decisión fundamentalmente del doctor Balaguer a partir de aquella canción de Sabina. Yo quiero dormir contigo y tú no quieres dormir sola. Yo necesito que Peña Gómez pierda y tú quieres ganar, amigo del PLD. Exactamente, entonces, porque la coyuntura se dio obviamente a favor del PLD. Pero lo que me refiero es que don Vincho hizo su trabajo. O sea, había que reaccionar, porque el problema era, Balaguer era el gran elector. Y la reacción era contradecir el designio del imperio, que tenía un candidato designado. Y la crisis del 94 fue con el objetivo de abrirle paso a ese proyecto. Quien no entendió cómo los norteamericanos llevaron a Balaguer a la presidencia en el 66, no entiende por qué permitieron que el pueblo dominicano lo sacara del poder en el 96, 30 años después. Bueno, porque el problema es que al final y al cabo... Hay que estudiar la historia. Al final y al cabo, en el contexto en que él llega con apoyo de los americanos, es diferente al que en el que sale. Acuérdate que este es un Balaguer. En primer lugar, la historia va a tener que analizar esas cosas. En primer lugar, un Balaguer que estuvo todo el tiempo dando un apoyo a Cuba. Fidel Castro lo expresó muy claro. Aquí, por ejemplo, el embargo de combustible, los aviones los aviones cubanos llenaban aquí su combustible con la él y Fidel tenían una relación muy especial con Vecino Alegret como mensajero. Como mensajero, exacto. Entonces él siempre fue muy... pero además ese Balaguer fue el Balaguer que se rebeló contra los campos de refugiados de haitianos en ocasión de los eventos que se fueron sucediendo después de la caída de Duvalier, que fueron concurrentes y frecuentes en la problemática haitiana. Entonces, eventualmente, en la geopolítica de la isla, Balaguer pasó a ser un inconveniente y eso obviamente lo tachó. Además de otras cosas, pero la tentación está de seguir en el tema Balaguer, don Vincho, la historia reciente, Guerra Fría, pero tenemos un problema hoy que es muy viejo, pero hoy está candente. En la condición de ex director de migración y un estudioso del tema migratorio y laboral, después de la pausa, tenemos que hablar del tema migratorio y específicamente del desafío haitiano. Después de la pausa, continuamos esta conversación con José Ricardo Taveras. Ya regresamos. Decirle a la comunidad internacional, mire, gasté 3.000 millones de pesos. Le permití recibir fotocopias como parte de la sustentación. Extendí plazos a pesar de que legalmente no podía. Y continúo teniendo el mismo problema de base. No tengo documentos haitianos.
Continuamos esta conversación con José Ricardo Taveras, ex director de Migración, secretario general de la Fuerza Nacional Progresista. Tema migratorio. ¿Cómo analiza José Ricardo Taveras el momentum político institucional de la política migratoria del Estado Dominicano frente al tema haitiano? Estos desafíos terribles. Gracias, Pablo, por la oportunidad que me brindas con esa pregunta. Yo he estado activo mediáticamente. O sea, solté el abogado un momentito porque tengo que vivir. Pero en Diario Libre, muy buenos artículos. Gracias. Pones muy bien tus ideas, no necesariamente compartidas, pero muy bien planteadas. Claro, y eso se agradece. Gracias. He dejado el abogado a un lado para sacar el político en un momento en que yo entiendo que el país está frente a una decisión crucial. Y yo he estado explicando que el 29 de abril del 2015 que yo salí de migración, se habían opinado favorablemente 536 expedientes completos para merecer algún nivel de estatus migratorio en el marco del plan de regularización. Que posteriormente, 16 días después, el 15 de mayo, el Ministerio de Interior cierra el plazo y se anunció que se habían acogido, de los más de 280.000 personas que aplicaron, se habían acogido alrededor de 239.000 personas y que seguían recibiendo ya los que ya estaban en proceso. Ese número terminó siendo posteriormente una cifra de 247.000, y incluso ya en enero de este año, sí, el ministro de Interior declaró que eran 249.000 personas acogidas. Pero al plan. Creo que expresaste una queja porque entonces esto supuso un cambio en la forma de la evaluación. No se evaluó, tú denunciabas que no se había evaluado como manda la ley individualmente, caso por caso, sino que se utilizó lo del paquete. Desarróllame, por favor. La idea es que, sí, ¿qué significa eso? Que sí, contra toda norma, violando el decreto 327-13, se aprobaron, partiendo de la idea de que son 249.000, que es un dato que en enero ofreció el ministro de Interior. Estamos hablando de que alrededor de 248.400 y pico de personas resultaron ser beneficiadas con un estatus especial en el marco del plan de regularización, al margen de todo análisis de expediente y demás. ¿Y cuál es la evidencia que yo tengo de eso? Primero, que sé lo que dejé aprobado. Segundo, que el mismo gobierno en ese momento da un plazo de un mes para que esa gente completara los expedientes, los que estaban incompletos. Llegado ese plazo, el 17 de julio del 2015, nadie había completado. Se le da un plazo de un año y ese plazo de un año es extendido en 2016 hasta el 17 de julio de este año. Entonces, ¿por qué? Porque según se explicó en algún momento, alrededor de 140.000 personas no habían depositado ni siquiera las fotocopias que se le exigieran, porque esos expedientes están integrados en general por fotocopias. Sí, pero entre muchos problemas está el de que el Estado receptor, que somos nosotros, exige una mínima documentación de la persona. Exactamente. Pero el Estado haitiano se niega, no tiene ningún interés en suministrar esa documentación. Entonces, ante ese drama, ¿qué está haciendo el Estado dominicano? ¿Qué puede hacer, te pregunto? Porque es un caso grave. Ahí es donde vamos. Por favor. La situación es que llegado el 17 de julio de este año, sí, ya desde mi punto de vista, legalmente, ni el presidente, ni el Consejo Nacional de Migración, ni Migración, ni el Ministerio de Interior, tienen facultad para poder seguir extendiendo sine die este problema. ¿La ley qué dice? Porque es el propio decreto 327 el que dice que si esa persona no ha satisfecho los requerimientos del plan en los plazos establecidos, esa persona sencillamente, si mal no recuerdo, artículo 34, se le desecha su solicitud para que se proceda conforme a los procedimientos que establece la ley de 85, que son los de deportación, etc.
Entonces, no se puede seguir prorrogando, porque en materia administrativa, que es el caso, sí, la autoridad administrativa, una vez emite una normativa, está vinculada y obligada a cumplirlo. De manera que con ese decreto, el presidente no se puede a sí mismo revelar. Y tú me dirás, bueno, pero él puede emitir otro decreto. No, porque la ley mandó que se hiciera un plan. Y ya lo que está ahí no puede ser objeto de ninguna modificación, a menos que vaya al Congreso Nacional. Sí, pero me lo explicaste, pero ¿qué se va? Perfecto, ¿qué vamos a hacer? Ahí está el problema, pero uno no ve como una salida. No, y un poco como elegir un camino. O sea, el gobierno dominicano toma el camino A o el B, y es por ahí que voy. Uno siente un zigzagueo peligroso y un dejar hacer. Por ejemplo, el meollo de esto tiene que ver con el que contrata mano de obra indocumentada. El Estado dominicano no somete absolutamente a nadie, que es donde está el problema. Exactamente. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Por favor. Para salvar el sí. plan, o sea, el plan, yo creo sí. que ahora mismo el gobierno dominicano, si yo fuera el presidente de la República, y se lo digo porque no estoy abordando este tema con malicia política, lo estoy haciendo con deber de ciudadano y de amigo del presidente. Pero además yo veo cierta reconciliación entre la fuerza, ya no está. No. Ha habido como una reflexión de entender, de encontrar el caos. Habían dejado a Domincho muy solo. Ese es otro tema, yo sé, pero a mí me ha dolido eso. Sentía a veces a Vinicito muy duro. Digo, Vinicito, recuérdate de Domincho y unos afectos. Yo soy de la tendencia del doctor Castillo. Bueno. El doctor Castillo nunca está solo y sus hijos no lo van a abandonar. Pero en posiciones, en afectos no, pero en posiciones, porque ustedes tarde o temprano volverán a la casa. Continuamos, que es importantísimo. Para no perder el hilo, sí. ¿Cuál es, en el fondo, qué es lo que hay? El gobierno dominicano está atado y es una bonita oportunidad la que se le presenta al gobierno dominicano, es decirle a la comunidad internacional, mire, gasté 3.000 millones de pesos. Le permití recibir fotocopias como parte de la sustentación. Extendí plazos a pesar de que legalmente no podía. Y continúo teniendo el mismo problema de base. No tengo documentos haitianos. Entonces, el problema, eso evidencia que sin la cooperación de Haití, la solidaridad dominicana en materia migratoria como en cualquier otra, no va a ser posible. Entonces, ahora mismo, esa gente se le dio un estatus de 2 años. Imagínate tú que todos fueron y llevaron su fotocopia, completaron un pasaporte, lo que fuera. Como quiera, le dieron un estatus temporal, un estatus especial de 2 años que le permitía trabajar en territorio nacional. Entonces, ¿qué pasa? El mismo decreto dice que tienen que ir a la Dirección General de Migración a renovar su estatus, pero esta vez ya tienen que cumplir con la ley. José Ricardo Taveras, vámonos a la pausa, que hay que darle cariño a los anunciantes. Tú me comprendes. Cuando retornemos, ese es el escenario. O sea, esto es lo que hay. Esto es lo que hay. Cuando retornemos, ¿qué hacer? ¿Hacia dónde vamos? Porque, repito, uno no ve claro por dónde se quiere ir el Estado Dominicano, y el problema está, y el que no lo quiere ver y crea que es una percepción, pues que no lo vea. Vámonos a la pausa. El Estado haitiano fracasó en un proyecto de documentación de sus nacionales en territorio dominicano. Vladimir Ilich Lenin tiene un texto fundamental para entender el momento político de ese entonces y lo que los bolcheviques tenían que hacer. Что делать? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Ya me presentaste el escenario, pero ¿qué debe hacer el Estado Dominicano ante lo que se le presenta en una economía dependiente en sus rubros fundamentales como agropecuaria, construcción y parte de servicios, de una mano de obra en su mayoría indocumentada, y así no hay pollo que llegue a gallo?
¿Qué puede hacer el Estado? ¿Qué sugiere la Fuerza Nacional Progresista y personalmente José Ricardo Taveras? Mira, el tema de la informalidad, por ejemplo, del mercado laboral en la República Dominicana, que está medida en un 54%, tiene que ver, y la depresión, perdón, del salario en el mercado laboral también tiene que ver con la presencia masiva y no regulada de una mano de obra extranjera, no solamente ilegal, sino indocumentada absolutamente. Entonces, ¿qué pasa? Tú tenías el problema, por suerte, que yo presioné bastante el sistema de seguridad social y más o menos han hecho algún disparate, pero se comenzó a permitir la cotización de obreros extranjeros que tuvieran estatus migratorio. Porque antes no le cobraban, porque como no le salva el cédula, no le cobraban porque solamente era con cédula. ¿Qué pasa? Tú tienes el costo de formalización laboral de un empleado, sencillamente a un extranjero que no lo paga. Exacto. Entonces tú tienes un empleador que se lo economiza. Exacto. Entonces, eso hay una distorsión. Entonces, mientras el mercado laboral dominicano no procure una formalización, tenemos una distorsión, un impacto que afecta al resto de la población. Pero ¿y por qué el Estado dominicano, viendo lo que le está ocurriendo al país, no reacciona? Bueno, porque el problema es que el gobierno está atrapado entre la visión de la ley y la visión del ministro de la presidencia, que ejerce una gran influencia y que es la persona en la que el presidente ha delegado la coordinación de estas políticas. No, porque es un subalterno. No, pero la decisión es un subalterno. Pero los presidentes les encanta tener diferentes visiones para ellos escuchar y tomar la decisión. De acuerdo. Y más completamente un de acuerdo. Bueno, de casta como es Danilo Medina. Pero la visión que ha predominado es la visión que está albergada en el Ministerio de la Presidencia. Pero, yo no creo que Gustavo Montalvo esté de acuerdo con el estado de cosas actual. Bueno, ese dejar hacer, dejar pasar, esa indefinición, yo no creo que él esté de acuerdo con que al día de hoy el sector construcción, el sector agropecuario, traiga gente indocumentada para abaratar los costos. Yo no creo esas mafias, porque hay unas mafias militares y civiles, y tú no ves nunca un sometimiento a un militar o a un funcionario de quinta categoría, porque no haya sexta, por hacer algo incorrecto. Montalvo no tiene que ver con eso. Yo quisiera pensar igual que tú, pero yo no estoy hablando de las políticas que pueden resolver eso. No han podido abrirse paso. No han podido abrirse paso. Porque el problema es que yo no creo tampoco que la voluntad ni del presidente ni de ningún ministro ni de nadie en este país sea que este estatus se reenvíe permanentemente, pero la medida que hay para resolver el tema es aplicar la ley. Aplicar la ley. Si tú no aplicas la ley y comienzas a sancionar, por ejemplo, a los empleadores de mano de obra irregular, que la Seguridad Social empiece a reclamar, que la Dirección General de Migración pueda ejercer su autoridad. Pero Gustavo Montalvo no está en desacuerdo de eso. Es una decisión de Estado que el presidente... y los que manejaban y tenían mayor influencia en el expresidente Fernández eran los Castillo en ese tema, era la Fuerza Nacional Progresista. No creo. Y la salida de ustedes tuvo que ver mucho con este tema migratorio. Sí, la reconciliación tendría que ver también con eso. O sea, eso adelantaría, aumenta las posibilidades de una vuelta a casa. Nosotros no tenemos ningún problema en arrimarle el hombro a cualquier autoridad nacional que haga las cosas correctamente. Incluso las diferencias con el presidente Medina no son personales. Son diferencias conceptuales, diferencias de visión. Incluso yo te estoy hablando... ¿A poco político se le tiene el cariño que se le tiene al doctor Vincho Castillo en el PLD? Sí, lo sé, no tengo la menor duda. Lo que han dolido esas fotos de esta campaña que pasó. Óyeme, lo que quiero explicarte, Pablo, es que nosotros no tenemos diferencias
personales. Pero políticas sí las estás exponiendo aquí. Bueno, en cuanto al manejo de la política. Y te estoy diciendo que es un asunto del presidente, porque Gustavo Montalvo no es presidente, él tiene una posición. Yo lo entiendo. Y sé que el presidente es el que tiene que tomar la decisión. Claro. Y por eso es que yo estoy aquí. Por eso yo estoy aquí diciendo, bueno, señor presidente, me he preguntado, ¿para qué convocan el Consejo Nacional de Migración? Okay. Si el Consejo Nacional de Migración, para resolver este problema, no tiene facultad legal, habría que procurar una ley que autorice una extensión de ese plazo, número uno. Número dos, yo creo que nosotros tenemos que ya aprovechar esta ocasión que nos da autoridad moral frente a la comunidad internacional para decir, señores, gastamos 3.000 millones de pesos, repito, ¿verdad? Hemos hecho todo el esfuerzo, les recibimos los expedientes en fotocopia. El Estado haitiano fracasó en un proyecto de documentación de sus nacionales en territorio dominicano, que fue una solicitud que yo le hice al presidente cuando era director de migración. Y él la contempló, la apoyó, y se le dieron todas las facilidades al Estado haitiano para que hiciera un plan de documentación en territorio nacional. Entonces, ¿tú sabes cuántas computadoras tenía ese plan en la oficina de que abrió la embajada haitiana? Una. Yo hice una inteligencia para ver cómo estaba trabajando esa oficina y tenía una computadora. De las cosas que yo dije, yo quiero saber cómo está operando. Y cuando pasó eso, yo llamé al director de la OIN, al representante de la OIN en el país, y yo le dije, por favor, porque yo veía venir esto, porque si vemos este fracaso del plan de regularización, sé que hay factores internos, pero el fundamental es ese fracaso. Entonces yo le digo, ayuden a la embajada haitiana, denle computadoras, provéanlos de medios para que ese plan, para que ese proyecto sea exitoso. Y la fuerza entonces después no hace una nota de prensa criticando que ahí está el gobierno, donde faltan computadoras en las oficinas públicas, regalándole, porque también yo pedía, yo pedía a la OIN, no al gobierno, porque es delicado tú a la Organización Internacional de la Migración, que se acercaran a la... Yo le hice una petición a la OIN, te estoy sí, porque la fuerza no es fácil tampoco. No, espérate. No, pero yo creo que no hay nada de malo, porque el problema era, yo tenía mucho interés. Yo quería que de ese plan resultaran alrededor de 300.000 ciudadanos regularizados adecuadamente, pero conforme a la ley, sin salirnos, porque eso le conviene al país, que eso sea transparentado. Entonces, si tú me das a mí elegir entre un trabajador ecuatoriano, nicaragüense, yo prefiero el haitiano porque le doy de comer a mi vecino. No, y los vínculos históricos. Una opción preferencial, vamos a decir, claro, pero no en medio de un caos. Entonces, ¿qué es lo que te digo? Cuando yo le pido a la OIN que se acerque a la embajada haitiana, la embajada haitiana rehusó el soporte, el apoyo de la OIN. Entonces, ¿qué es lo que tenemos hoy en día, Pablo? Los ciudadanos que pagaron por la documentación, periódicamente protestando para que se la entreguen frente a la embajada haitiana. Vamos a una breve pausa. Cuando retornemos, momentos finales de una entrevista que vamos a ver si en esos últimos minutos encontramos algo optimista, porque lo cierto es que estamos viendo un panorama sumamente preocupante. Vámonos a la pausa y retornamos esta conversación con José Ricardo Taveras. José Ricardo, como yo sospechaba, este tema es demasiado tan importante como apasionante y bueno, se nos han quedado todos los demás, íbamos a hablar de Marcha Verde, partidocracia, corrupción, pero ha sido imposible. Este es el último segmento y volvemos a lo mismo, la posición del Estado dominicano, el grave problema de la no colaboración del Estado haitiano y lo que es peor, la presión internacional a la que está sometida la República Dominicana en este tema y la desventaja, el mal posicionamiento mediático de la República Dominicana
en las redes sociales, en los medios de comunicación internacionales. Somos los malos de la película en este drama. ¿Cuál es la reflexión final? Hay un refrán español que dice que los bienes del ausente están a merced del que está presente. La República Dominicana ha decidido en esta materia tan interesante que tú planteas, asumir una actitud defensiva. La República Dominicana no tiene defensa, no tiene un lobby adecuado, nunca lo ha asumido, y cuando lo asume es para tener actitudes como la que acaba de tener nuestro canciller, que frente a un informe que se demostró falso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que el propio secretario general de OEA tuvo que decir, ¿no?, que echarle agua al vino con ese informe. Entonces el canciller, la actitud que asume es reunirse con una comisión inconsciente de su jerarquía. Eso no lo ha hecho ningún canciller en América Latina. Y inconsciente del historial que tiene esa comisión. Pero te lo pongo como simple ejemplo, ¿no?, para determinarme en el detalle. La República Dominicana tiene, en primer lugar, yo he estado proponiendo Pero antes de continuar, recuerda que la OEA dijo, no, en ningún momento nosotros hemos echado para atrás. O sea, que hubo una nota de prensa que alguien redactó mal en la Cancillería y nos hizo quedar muy mal. Muy mal. Bueno. Digo, Almagro fue el que nos dio el pescozón final cuando hizo la aclaración. Bueno. O sea, la OEA hizo un comunicado donde se reiteraba, y se reiteraba en su afirmación. Entonces la actitud no ha sido, por ejemplo, la que asumió Colombia, Brasil, que dejó de pagar la OEA por la Comisión de Derechos Humanos, Ecuador, que en un momento se salió de la comisión. O sea, la actitud no ha sido de defensa del derecho que nosotros tenemos, porque a todo esto la política migratoria es una cuestión de interna, no es internacional. Pero ¿cómo tú valoras este zigzagueo del Estado Dominicano? Como que tiene una ahí es donde está. Dame una opinión. Ahí es donde está. Como que sí, pero no, ayer quizás. Ahí es donde está el gran pecado de las élites políticas de este país y de todas nuestras élites, que hemos actuado con el problema a la defensiva, cuando las causas del problema están en Haití. Porque tú tienes un obrero que te cobra $5 de aquel lado de la frontera como jornalero de construcción y haciendo el mismo oficio, cuando cruza la frontera cobra $45. ¿Qué tú harías? Claro. Entonces, las causas de este problema están en Haití. Por ejemplo, el plan, ¿por qué fracasa? Fundamentalmente, sí, una concepción errónea de este lado, todo lo que tú quieras. Pero porque el Estado haitiano no tiene una política de identidad con sus ciudadanos. Ni política de identidad, ni interés. Entonces, ahora mismo... No le interesaba. Pero fíjate, ahora mismo nosotros estamos, también, eso es otro tema, ahora mismo nosotros estamos en el umbral de que el gobierno tiene que tomar una decisión que ya está pautada normativamente. Sí. Entonces, lo que estamos pensando es en que vamos a hacer una extensión del plazo. Señor, vamos a ir a la raíz del problema y vamos a decirle a la comunidad internacional, mire, nosotros no vamos a violar nuestra ley por la falta de responsabilidad del Estado haitiano con sus ciudadanos. Resuelvan ese problema, nosotros vamos a cooperar si es necesario, entonces nosotros hablamos de abordar el tema. Es lo que yo he estado proponiendo, un gran diálogo nacional sobre este tema. Crear una doctrina nacional sobre la problemática de la relación dominico-haitiana, la migración, etcétera, y que el país se una y que salga a defender eso a nivel mundial. Todo eso es posible. Estas son las posiciones de la Fuerza Nacional Progresista. Yo estoy hablando con su secretario general. Yo me imagino que nuestra próxima entrevista será para hablar del regreso de la Fuerza Nacional Progresista al bloque progresista y que el gobierno PLDista tome algunos elementos de la posición de la Fuerza Nacional Progresista y escoja un camino. ¿Es posible esa segunda entrevista?
Cuando tú quieras, simplemente llámame. Un placer, José Para mí va a ser un honor. El exdirector de Migración, secretario general de la Fuerza Nacional Progresista, nos ha acompañado ni un segundo más. Sean felices si es en familia, mucho mejor. Muy buenas noches.